Buenas noches, hermanas y hermanos, bienvenidos una vez más, como cada martes y jueves, a este día de enseñanza. Dios los bendiga a cada uno de ustedes de una manera muy especial. Dios recompense esa fidelidad al grupo. El cable me lo puedes pasar. Dios los recompense por esa fidelidad a esta obra maravillosa de parte del Señor. Amén. Dios los bendiga. Y esta noche tenemos una enseñanza muy especial que el Señor ha traído, que va a traer a nuestras vidas de una manera especial. Porque el Padre, cuando obra papá, lo hace de una manera perfecta. Amén. Lo hace de una manera perfecta, lo hace de una manera en que sabe de lo que nosotros necesitamos y de eso nos da para que nosotros podamos recibir y crecer espiritualmente, ¿verdad? Hasta ser del agrado de nuestro Señor. Así es que hoy, el tema que hoy el Señor nos ha dado, que ha puesto en mi corazón poder compartir con ustedes, es un tema que nos va a ayudar a fortalecer las cosas que hemos venido aprendiendo. ¿Amén? Todos me están escuchando porque los veo congelados. Ahorita los veo congelados a todos. ¿Todos están, sí están escuchando? ¿Sí? Perfecto. Hermana, Sí. se intercorta su voz de usted. Pequeños cortes. Se escucha entrecortado. Cortes. A Sí. ver, por favor, denme un segundito. Ya, es que estoy con el cable ahora sí conectada. ¿Ahí se me sigue escuchando entrecortado o ya se escucha mejor? Se escucha mejor. Perfecto, gracias. Sino que estaba pasando de Wi-Fi al cable. Estaba pasando al cable, entonces por eso creo que hubo esa interrupción. Ok, les decía que el tema de hoy es una continuación a lo que nosotros, es un reforzamiento a lo que nosotros hemos estado aprendiendo todo este tiempo. ¿Amén? El día martes hablamos de un tema muy bonito, ¿verdad? ¿Cuántos se acuerdan de lo que hablamos el día martes? ¿De qué hablamos el día martes? A ver, hermana Mila, por favor, díganos de qué hablamos el día martes. Ocasiones de caer. ¿De qué hablamos el día martes? Amén. Ocasiones de caer. Amén. Ocasiones de caer. Y nos enfocamos en qué. En realidad el tema fue ocasión, la ofensa. A ver, no le escuché, se escuchó entrecortado. En la ofensa. En la ofensa, ¿no es cierto? Aprendimos de que el Hijo de Dios presenta o hay en su camino ocasiones de caer, ¿verdad? Y una de las consecuencias por la cual un hijo de Dios puede caer era la ofensa, ¿verdad? Eso aprendimos, que la ofensa es una de las consecuencias por las cuales podemos caer, ¿verdad? Y el Señor nos enseñó acerca de la ofensa, lo que significaba y lo que significaba la ofensa y lo que significaba para Dios si nosotros éramos los causantes o nos ofendían a nosotros, ¿verdad? Eso aprendimos, ¿no es cierto? El Señor dijo, ay de aquel, en el mundo van a tener tropiezos, pero ay de aquel por el cual, hay de aquel el que ocasione el tropiezo. Hay de aquel, dijo el Señor. Así es que es preferible que seas ofendido a ser tú, como hijo de Dios, ofender a alguien. Porque el Señor dice que si tú ofendes y esa ofensa que has causado es ocasión para que la persona que lo recibe caiga o tropiece, el Señor dijo, mejor es que te amarres una piedra de molino a tu cuellito y te tires a la orilla del mar. ¿No? Y te tires a la orilla del mar, no al fondo del mar. Amén, al fondo. Que no ofendiéramos a nuestros pequeños, a los pequeños en la fe. Amén. Así es, y a veces cometemos esos errores, ¿no? Que somos muy ligeros y ofendemos a los pequeños, a los que recién están conociendo del Señor, a los que recién están llegando a los caminos de Dios, a los que están tomando como ejemplo tu vida para venir a los caminos de Dios. Amén. Porque ojo, que nuestras actitudes a ellos los desanimen o los desmotiven para seguir siguiendo a Cristo. Así es, porque ojo, la palabra de Dios dice que nosotros somos embajadores ¿de dónde? De los cielos. De los cielos.
Amén. Nosotros somos De los cielos. embajadores. De los cielos. Gloria a Dios. Así es. Somos embajadores de los cielos. Así es que nosotros tenemos que dar ejemplo. Si nosotros decimos que seguimos a Cristo, debemos de demostrar, ¿verdad? Cristo no ofendió, Cristo no humilló, Cristo no maltrató. Cristo vino a salvar, a perdonar, a redimir. Y así tenemos que ser nosotros. Una de las cosas que es muy común en el ser humano, una de las cosas que es muy común en el ser humano, es que ofendemos, siguiendo un poquito el tema, porque el tema del día de hoy es una continuación más o menos de lo que hemos hecho el martes. Una de las cosas que el ser humano tiene es que con facilidad, es que con mucha facilidad, ofende ¿con qué? ¿Ofende con qué? La palabra. La palabra. Con la boca, Con la con boca. las palabras. Amén. Con las palabras. ¿A cuántos de ustedes en algún momento los han ofendido con una palabra? Amén, ¿verdad? Y si yo les pregunto, el hermano Roberto levanta las dos manos, no sé por qué. Dice, nosotros decimos, ¿verdad? Cuando las personas, me estoy distrayendo un poco, discúlpenme, porque veo que prenden y apagan la cámara, o es porque el internet está un poco lento, que se ve así. No lo sé, de repente es el internet que está un poco lento y es por eso de que se ve que se prende y apagan las cámaras. A ver, denme un segundito, por favor, un segundito. Vamos a arreglarlo de esta manera mejor. Un segundo. Ya está. Listo. Ahora sí, así lo vamos a hacer mejor, porque estaba con el cable, está que se me entrecorta la señal. Perfecto, entonces les decía que es muy fácil para el ser humano ofender con las palabras, ¿verdad? A la mayoría de nosotros, las ofensas que nos han ocasionado, muchas veces no son con las actitudes, sino son con las palabras. Y el Señor sabía cuál era la naturaleza del ser humano. Por eso en su palabra, el Señor nos advierte de las cosas que podemos decir y puede causar ofensa en el corazón de nuestro prójimo. Y si nuestro corazón está ofendido, ¿qué aprendimos ayer que es lo primero que se va? Si nuestro corazón está ofendido. La paz. ¿Perdón? ¿Qué se nos va? El gozo. El La gozo. paz. Amén. Perdemos El la fe gozo. también. Nos Amén. convertimos en el hombre de doble ánimo también. Amén. Nos volvemos hombre de doble ánimo, ¿verdad? Como dice nuestra hermana Sabina. Es verdad, porque dice la palabra de Dios que cuando nosotros tenemos ofensa, el gozo del Señor se va. El gozo del Señor, que es nuestra fortaleza, se va. Y nos debilitamos. Amén. Nos debilitamos. Y esa debilidad hace que nos alejemos del Señor, ¿no? Por eso el Señor nos explicó el día martes lo que significaba tener un corazón ofendido, lo que significaba ofender a alguien también, ¿verdad? Eso nos enseñó el Señor. Y como bien les decía, una de las principales formas de ofender que tiene el ser humano es con la lengua. Así es que nuestro tema del día de hoy es la lengua. Nuestro tema del día de hoy es la lengua. Y nos vamos a ir a Santiago 3, del 1 al 12. Amén. Ese es nuestro tema base de lectura. Hoy día vamos a aprender lo que la palabra de Dios nos dice acerca de la lengua. ¿Ok? Dice la palabra de Dios. Santiago 3, del 1 al 12. Santiago 3, del 1 al 12. Ok. Miren cuántos estamos conectados el día de hoy. Dice el Señor, muchos son los llamados, pocos los elegidos. Los elegidos del Señor estamos hoy acá. Esta palabra del Señor nos la quiere dar a cada uno de nosotros. Una porcioncita, dice. Una porcioncita de eso, ¿verdad?
es lo que el Señor nos va a dar. Dice la palabra de Dios. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu de Dios. Hermanos míos, empieza diciendo Santiago. ¿A quién se estaba dirigiendo? ¿A gente que no conocía de Dios o a gente que tenía la misma creencia y conocía a Dios como él lo conocía? Hermanos en Hermanos en Cristo. Amén. Él se estaba dirigiendo a sus hermanos en Cristo. O sea, se estaba dirigiendo a un grupo como nosotros. Amén. A un grupo como nosotros estaba hablando Santiago. Dice, hermanos míos, no se convierta la mayoría de ustedes en maestros. Miren lo que dice. Para ser maestros, dice Santiago, para ser maestros de la palabra de Dios, no es que tú te tienes que convertir, no es que tú lo tengas que elegir, es que el Señor te tiene que elegir a ti, ¿ok? Miren por qué lo dice. Dice, hermanos míos, no se convierta la mayoría de ustedes en maestros. Bien saben que el juicio que recibiremos será mayor. Todos los que son llamados a ser maestros de la palabra de Dios tienen un juicio mayor que el resto. ¿Por qué tienen un juicio mayor que el resto? Porque son responsables de ministrar al pueblo de Dios la palabra de Dios sin cambiarle ni un punto ni una coma. Porque si nosotros, los que instruimos la palabra de Dios, hablamos la palabra del Padre de una manera humana, estamos transgrediendo la ley de Dios y estamos distorsionando el mensaje de Dios. Y podemos hacerlos a ustedes caer o confundir. ¿Y qué dice el Señor? Que aquel que confunde o hace tropezar a uno de mis pequeños, que dice, es mejor se ate una piedra de molino y se tire de clavado al fondo del mar. Es mejor eso. Así es que los que llevamos la palabra de Dios, lo hacemos con un temor y una reverencia al Padre. Sabemos que sin el Espíritu de Dios sobre nosotros, guiándonos, no podríamos estar instruyendo e impartiendo la palabra de Dios. Amén. Estar en mi lugar, donde yo imparto la palabra que el Padre me revela, estar en mi lugar es una responsabilidad increíble. El Señor nos dice hoy, bien saben que el juicio que recibiremos será mayor. Amén. Será mayor. Cuando Dios me pida cuentas, no va a ser de la misma manera en que se la pida a ustedes. Porque fui yo la que los instruyó a ustedes en la palabra de Dios. Y si yo omití algo o si yo no dije lo que el Señor dice en su palabra, voy a tener un juicio mayor. Entonces es una responsabilidad muy grande que cuando yo recién empecé en los caminos del Señor, me daba temor asumir. Pero dice la palabra de Dios que el perfecto amor echó fuera todo temor. Y fue el Espíritu de Dios que me guió hacia ese propósito que el Señor tenía para con mi vida. Amén. Y es por eso de que cada día busco más del Señor para tener esa santidad que el Señor espera que uno tenga, esa conexión que uno tiene con el Padre, para que el Espíritu revele a mi vida esa palabra que el Señor quiere que yo les transmita. Amén. Por eso siempre sus oraciones de ustedes para con mi vida y para con mi familia son muy necesarias y muy importantes. Y es por eso que yo les agradezco a cada uno de ustedes cuando me dicen, hermana, que Dios la bendiga, que Dios bendiga a su familia, que Dios la prospere, que Dios le supla todo. Y de verdad que esas palabras son las que animan, motivan para continuar en esta misión que Dios nos ha dado. Amén. Así es que sigamos. ¿Qué dice la palabra de Dios? Dice, 2. Todos cometemos muchos errores. Otra vez la palabra nos dice, ¿se acuerdan que cuando leímos
que cuando leímos el martes la palabra acerca de ocasión de caer, decía que en el mundo tendremos tropiezos, ¿verdad? Que íbamos a tropezar, pero hay de aquel por el cual venga el tropiezo, decía el Señor. Todos vamos a tropezar. Ahora Santiago nos repite, todos cometemos muchos errores, todos cometemos errores, amén. Pero tenemos un Dios misericordioso que cuando nosotros nos damos cuenta que cometimos un error, vamos con arrepentimiento hacia nuestro Padre y nuestro Padre está atento a escucharnos. Amén. Santiago nos dice, nos hace recordar cuál es nuestra naturaleza humana. Amén. Y nos dice, todos cometemos muchos errores. Quien no comete errores en lo que dice es una persona perfecta. ¿Dónde está la mayor parte de los errores que cometemos? ¿En lo que hacemos o en lo que decimos? Les vuelvo a repetir lo que dice Santiago, creo que están un poco distraídas. Dice, todos cometemos muchos errores, dice Santiago. ¿Amén? Todos cometemos muchos errores. Quien no comete errores en lo que dice es una persona perfecta. Amén. Todos cometemos errores, diversos errores, ¿ok? Pero quien no comete errores en lo que dice es una persona perfecta. ¿Qué es lo más difícil? O cambiemos la pregunta. ¿En dónde es donde falla el ser humano? ¿En lo que hace o en lo que dice? En lo que dice. Amén. En lo que Para mí dice. en lo que hace. En lo que La dice. palabra de Dios nos dice En lo que que es dice. en lo que dice. ¿Por qué? Así es. Quien no comete errores Con la lengua. en lo que dice, quien no comete Domina errores su lengua. en lo que dice, escuchen lo que está diciendo la palabra de Dios. Quien no comete errores en lo que dice es una persona perfecta. ¿Por qué no Domina somos su lengua. perfectos? A ver, vamos por partes. A ver, vamos por partes. Quien no comete errores en lo que dice es una persona perfecta. ¿Dónde está la mayor o dónde está la ocasión que tiene más común el hombre de pecar? En nuestra lengua. La lengua. Amén, en la lengua. Es perfecto porque domina la lengua. Porque si nosotros domináramos lo que decimos, entonces seríamos perfectos, dice la palabra de Dios. Si nosotros dominamos lo que decimos, seríamos perfectos. Ojo, yo les digo algo. ¿Por qué no en lo que hacemos, hermana Ceci? Porque muchas veces el hombre tiene control de lo que hace, mas no de lo que dice. Porque cuando te hieren, hablas. Cuando te ofenden, hablas. Cuando respondes te igual, hace lo insultan, mismo. hablas. Amén. Entonces, de repente cuando te insultan, no le pegas, pero sí hablas. Hablas. Amén. Claro, pero sí igual hablas. que la persona. Cuando alguien viene y te ofende con alguna cosa que te dice, lo primero que haces es hablar. No lo golpeas, no lo empujas, no, sino que lo primero que reacciona sin control es tu lengua. Amén. Por eso busca el Señor dañar con dice, la palabra. amén. Por eso el Señor dice, si controlas lo que dices, eres perfecto. No podemos ser perfectos porque no controlamos lo que decimos. Y cuando nosotros no controlamos lo que decimos, viene nuestro tema anterior. Causamos ofensa. Causamos resentimiento. Causamos dolor. Causamos amargura. Causamos rechazo. Causamos todo. Y el Señor nos dice, ¡ay de aquel que causa eso!
Mejor es que te amarres una piedrita y te tires un clavado olímpico. Tú solito nomás. Porque si yo lo hago, sería diferente, ¿no? De repente, si el Señor lo hace, qué miedo, ¿verdad? ¿Qué más dice la palabra de Dios? Dice, todos cometemos errores. Quien no comete errores en lo que dice, es una persona perfecta. Y además de ser perfecta, además es capaz de dominar todo su cuerpo. No solo eres una persona perfecta al controlar lo que dices, sino que desarrollas ese dominio sobre todo tu cuerpo. Ya no te vuelves impulsivo. Ya no quieres responder ojo por ojo, diente por diente, como decía. ¿No? Ya no quieres responder así. ¿Sí? Una cosa te conlleva a la otra. Y las dos juntas hacen la persona íntegra que debe ser para el Señor. ¿Ok? ¿Estamos entendiendo? Ay, hermana, pero es que yo no puedo yo a veces no me callo, hablo y hablo. De la abundancia del corazón habla la boca. Hay que hacer una operación a corazón abierto. ¿Qué hay? ¿Qué hay? Vamos a buscar qué hay en ese corazón. ¿Amén? Tendremos que hacer una operación a corazón abierto así. Y vamos viendo qué hay y extirpando lo que no viene de Dios y echándolo fuera de ese corazón. Porque ya el Señor te dijo que hay de aquel que ocasiona hacer caer a mis pequeños. ¿Amén? ¿Qué más dice la palabra de Dios? Dice, a los caballos, miren el ejemplo que les da, miren el ejemplo que nos da la palabra de Dios. A los caballos les ponemos unos frenos en la boca. A los caballos, nosotros los seres humanos, les ponemos unos frenos en la boca para que nos obedezcan. Y así podemos controlar todo su cuerpo. Le ponen a los caballos unos frenos en la boca, ¿verdad? Al ponerle los frenos en la boca, ¿por qué dice la palabra de Dios que controla todo su cuerpo? Porque al tirar de esos frenos, causas dolor en el caballo y el caballo se queda quieto. Porque sabe que si se mueve puede causar más dolor, por eso se queda quieto. Entonces mi pregunta de hoy es, ¿necesitamos un freno así para quedarnos quietos? ¿Y no hacer lo que a Dios no le agrada? ¿Necesitamos un freno así para obedecer y no hablar lo que no debemos de hablar y contaminar todo nuestro ser? ¿Necesitamos ese freno? No es para ustedes la pregunta, es para que ustedes se lo hagan a otros de otro grupo. No para ustedes, porque ustedes son súper obedientes, eso no me cabe duda a mí. Ok, ¿qué más dice? Dice 4. Y fíjense en los barcos. Si no te bastó el ejemplo del caballo, te pongo otro ejemplo. Fíjense en los barcos. Aunque son muy grandes e impulsados por fuertes vientos, son dirigidos por un timón muy pequeño. Y el piloto los lleva por donde quiere. ¿Qué nos está queriendo decir Santiago? Puede venir mucha gente a tu alrededor y decirte lo que quiere. Pueden venir momentos difíciles, apremiantes. Te pueden hasta hostigar diciéndote tantas cosas como los vientos fuertes que nos habla la palabra de Dios. Pueden venir. Pero dice que ese barco no lo controlan los vientos que vienen, sino lo controla hay un pequeño timón y el piloto lo controla, ese pequeño timón. No deja que los vientos mueva el barco como quiere, sino que tome el control del timón
y lo mueve como debe de moverlo. Amén. No tienen nada que ver los vientos, porque el piloto es un muy buen piloto de ese bote, de ese barco, y lo lleva y lo maneja bien. Tiene el dominio y el control de ese barco. Y no hay circunstancia, ni ser humano, ni nada que lo haga hacer lo que las circunstancias quieren. Es que me gritó, por eso lo grité. Es que me ofendió, por eso lo ofendí. Es que me dijo, por eso le dije. Es que no se callaba, por eso yo hablaba. No, las cosas no funcionan así para el Señor. El Señor dice que nosotros tenemos que controlar nuestra boca, porque nuestra boca causa daños irreparables muchas veces en el corazón de alguien. Y Dios no va a tomar por inocente si tú y yo como hijos de Dios causamos ese daño en el corazón de alguien. Mejor es que le pidas a Dios ese freno que le ponen a los caballos para que obedezcas lo que el Señor te dice. A ser descontrolada o descontrolado y hablar ofendiendo el corazón de tu prójimo. Porque Dios ya te lo advirtió. Mejor es que te pongas una piedra de molino y te tires un clavado en el fondo del mar. Amén. ¿Qué más dice la palabra de Dios? 5. Así es la lengua. Así como el barco gigante que domina el piloto con un solo timón chiquitito, dice que así es la lengua. Así es la lengua, dice Santiago. Aunque es un miembro muy pequeño, se jacta de grandes cosas. ¿Amén? Se jacta de grandes cosas. Se cree con autoridad para decir muchas cosas. La lengua es el órgano más pequeño que tiene el ser humano en el cuerpo. Es el más pequeño, pero es el más difícil de controlar. ¿Amén? Es el más difícil de controlar, dice. Dice, así es la lengua. Aunque es un miembro muy pequeño, se jacta de grandes cosas. Vean qué bosque tan grande puede incendiarse con un fuego tan pequeño. ¿Ustedes han visto esos incendios forestales? Hemos podido ver a través de las noticias esos incendios forestales, ¿verdad? Todo empieza a raíz de una chispa. De un pequeño fueguito así, empieza a encenderse todo el bosque. Y esos incendios forestales continúan y van arrasando con todo lo que ven y todo a su paso. ¿Ven? Dice que así es la lengua cuando dice algo. Cuando la lengua no tiene control, basta que una chispita le encienda. Basta que una chispita le encienda para causar todo ese daño. La Biblia te dice como incendiar un bosque. Así causa el daño. Y cuando cuando nosotros vemos un incendio, el incendio a su paso deja cosas vivas, deja cosas intactas, o todo lo arrasa por donde pasa. Todo lo deja sin vida, lo deja muerto. Así son las palabras. Así son las palabras. Matan el alma, destruyen el corazón, causan heridas muchas veces irreparables. Amén. Causan mucho dolor y destrucción en la vida de la persona que recibe esas palabras. Amén. Por eso este tema es muy importante. Porque muchas veces nosotros decimos, ofendemos a alguien y vamos y le pedimos perdón a Dios.
Y está bien, Dios te perdona. Dios te puede perdonar. Amén, Dios te puede perdonar. Pero lo correcto sería ir a esa persona y pedirle perdón por lo que dijiste. Porque destruiste su corazón. Y a veces creemos que con un simple perdóname porque te hice sentir mal, solucionamos todo. Pero si nos sentamos a hablar con esa persona y le preguntamos qué causó lo que le dijimos en su corazón, te puedes llevar una gran sorpresa. Te puedes llevar una gran sorpresa porque puedes encontrar un corazón destruido. Amén. Puedes encontrar un corazón destruido. Que tú simplemente creíste que eran palabras las que decías. ¿Qué más dice la palabra de Dios? Dice, y la lengua es fuego. La lengua es fuego. ¿Cómo es el fuego? ¿Qué causa el fuego? ¿Qué hace el fuego? Quema. Quema, daña, hace Destruye. herida. Daña. Destruye, Arde, lo deja desolado. lo deja desolado, destruye. Y dice Santiago, la lengua es fuego. La lengua es fuego. Es un mundo de maldad. La lengua es un mundo de maldad. Miren lo que nos dice la palabra de Dios. La lengua es un mundo de maldad. Muchas veces cuando yo atendí a jóvenes, adolescentes o a niños, acá atendí, yo les preguntaba, mi pregunta siempre, cuando ya entrábamos en confianza y avanzábamos la terapia, mi pregunta era, ¿qué es lo peor que tu mamá o tu papá te hicieron? Les pregunto así, ¿qué es lo peor que te hicieron? Nada, no, nada. Sí, me pegaban, pero se me pasaba. ¿Y qué es lo peor que te dijeron? Me dijeron que no servía para nada, que no hubiera nacido, que no me amaban, que yo soy un problema, que todo se acordaba. Que le habían pegado, se le había pasado y olvidado. Sí, me pegaron, pero se me pasó. Pero cuando le preguntabas qué es lo peor que te dijeron, lo tenían tan marcado como si hubiera sido ese día que se lo hubieran dicho. Y lloraban con tal dolor como si en ese momento se lo hubieran dicho. Por eso la palabra de Dios dice que la lengua es fuego, dice. Es un mundo de maldad. No tenemos control y hablamos y decimos las cosas sin pensar, sin darnos cuenta qué tanto dolor causamos en el corazón de quien lo recibe. Eso sucede. Es un mundo de maldad, dice el Señor. ¿Qué más dice? La lengua ocupa un lugar entre nuestros miembros. Miren, la lengua ocupa un lugar entre nuestros miembros, pero es capaz de contaminar todo el cuerpo. La lengua es capaz de contaminar todo el cuerpo. Porque decíamos que de la abundancia del corazón, ¿quién habla? La boca. Y si tu boca fue ese mundo de maldad, tu lengua fue ese mundo de maldad, todo tu ser va a estar contaminado. Amén. ¿Qué más dice? Es capaz de contaminar todo el cuerpo. Si el infierno la prende, puede inflamar nuestra existencia entera. Si el infierno la enciende, si el enemigo, si las cosas malas la encienden, la inflaman, pueden inflamar nuestra existencia entera. Miren lo que dice la palabra de Dios. La gente puede domesticar, y en efecto ha domesticado toda clase de bestias, dice el Señor. Toda clase de bestias, aves, serpientes y animales marinos. Pero nadie puede domesticar a la lengua.
Nadie puede, dice, nadie puede, porque en algún momento vas a decir algo que no es correcto. Nadie puede, dice el Señor. Dice, nadie puede domesticar a la lengua. Esta es un mal indómito que rebosa de veneno mortal. La lengua posee veneno mortal. Quiere decir que una palabra que salga de tu boca con ofensa, resentimiento, ira, enojo, dice que es un veneno mortal. Mata. Mata a quien lo recibe. Mata. Miren lo que el Señor hoy nos está enseñando. Nos dijo el martes que pasó, nos dijo que si nosotros somos los que ocasionamos la ofensa, vamos a tener consecuencias fatales. Por eso el Señor hoy te está diciendo, para que no seas quien origina la ofensa, quiero que entiendas que la debilidad en el ser humano es lo que dice. Por eso tienes que tener cuidado con lo que dices. Amén. Porque te está diciendo que en la lengua rebosa de veneno mortal. ¿Qué más dice? Con la lengua bendecimos al Dios y Padre. Con la lengua bendecimos al Dios y Padre. Y con ella maldecimos a los seres humanos que han sido creados a imagen de Dios. Miren qué tales ironías de la vida. Mientras que con tu lengua estás alabando a Dios, glorificando su nombre, honrándolo, bendiciéndolo, con esa misma boca sales a la calle o sin irte a la calle, en tu misma casa, estás ofendiendo y dañando el corazón de los seres humanos que fueron creados a imagen y semejanza de Dios. O sea, en otras palabras, te está diciendo que cada vez que ofendes a un ser humano, estás ofendiendo a Dios. Amén. Así es que antes de que tu boca se apresure a decir algo, recuerda que ese ser humano que tienes enfrente tuyo, lo creó Dios y está hecho a imagen y semejanza de Dios. Y que no lo estás ofendiendo a él, sino lo estás ofendiendo a quien lo creó. Amén. Que ese sea el freno de caballo que te haga no decir lo que no debes de decir. Que ese sea el freno. Que ese sea el freno. El saber tú que ese ser humano fue creado a imagen y semejanza de Dios. Amén. ¿Qué más dice? De la misma boca salen bendiciones y maldiciones. Miren lo que nos dice la palabra de Dios. De esa misma boca salen bendiciones y salen maldiciones. ¿Qué es lo que debe de dominar más en nosotros? ¿Las maldiciones o las bendiciones? Bendiciones, todo lo bueno. Amén. Todo lo bueno. Amén. Las bendiciones tienen que salir de nuestra boca, pero Santiago dice que así salen de nuestra boca bendiciones y maldiciones. Dice, hermanos míos, esto no puede seguir así. Ustedes siendo hijos de Dios, hermanos en Cristo Jesús, no pueden seguir viviendo de esta manera. No pueden estar diciendo maldiciones y bendiciones con la misma boca. No pueden estar ofendiendo los corazones. No pueden ser ligeros al hablar. No pueden. Esto no puede seguir así, dice Santiago. Amén. Porque así no vive un hijo de Dios. Porque eso no nos enseñó nuestro Padre. Dice, ¿acaso de una misma fuente puede brotar agua dulce y agua amarga?
Del caño que ustedes tienen en su casa, ¿sale a la vez agua salada y agua dulce? No, ¿verdad? No, ¿verdad? Dios te dice eso. Si tú eres un hijo mío, si tú eres un hijo de Dios que entregó su vida, que tú eres un hijo que me entregó su vida y me aceptó en su corazón, ya no puedes decir cosas que no sean del agrado mío. No puedes maldecir con tu boca, sino que tienes que bendecirte, dice el Señor. Esto no puede seguir así. ¿Acaso de una misma fuente puede brotar agua dulce y agua amarga? No es posible, no existe, no es posible. Hermanos míos, que la higuera dé aceitunas y que la vid dé higos. Amén. Ni tampoco puede ninguna fuente dar agua salada y agua dulce. Nosotros tenemos que entender algo. Nosotros somos hijos de Dios y como hijos de Dios tenemos que hablar como Dios manda que hablemos. Amén. No podemos ser, como dice nuestra hermana Sabina, hombre de doble ánimo. Hoy día amanecí contento, digo cosas bonitas, hoy día amanecí amargado, ofendo a todo el mundo y digo tonterías. No, no podemos ser de doble ánimo. Nuestro hablar siempre tiene que ser el correcto, el que el Señor nos pide. Bendecir, perdonar, bondadosos, misericordiosos. Ese tiene que ser nuestro hablar. No podemos tener un hablar que no va con nuestra forma de vivir como hijos de Dios. Amén. ¿Qué dice Proverbios 18:21? Yo quiero que estén atentos acá porque me van a ayudar a buscar ahí en la Biblia. ¿Qué dice Proverbios 18:21? Miren lo que dice Proverbios 18:21. Anótenlo bien. Proverbios 18:21 dice así. Dice la palabra de Dios, el que ama la lengua, comerá de sus frutos. Ella tiene poder sobre la vida y la muerte. ¿Alguien lo tiene en otra versión por ahí? ¿Alguien lo tiene en otra versión por ahí? Proverbios 18:21. Dice, la lengua tiene poder para dar vida y para quitarla. Los que no paran de hablar sufren las consecuencias. Amén, amén. Miren lo que nos enseña Proverbios. Los que no paran de hablar. La lengua tiene poder de dar vida o muerte. Los que no paran de hablar, ¿qué pasa, mamá? Los que no paran de hablar. Los que no paran de hablar sufren las consecuencias. Sufren las consecuencias. Los que no paran de hablar sufren las consecuencias. A veces hay esposas que no dejan de hablar y siguen ofendiendo y lo siguen al esposo hasta que sale de la casa, creo. ¿No? Hasta que sale de la casa recién ahí para de hablar porque cerraron la puerta y ya con la puerta no puede hablar. ¿No? Ya con la puerta, como la puerta ya no puede hablar, ya le cierra. Lo mismo pasa con esposos que le siguen a las esposas hablando y diciendo que tienen que salir. Cuando cierran la puerta recién también ahí se termina su discurso, ¿no? Y eso no puede ser así, porque de todo lo que hablas, vas a pasar las consecuencias. Dice la palabra de Dios que lo que sembrares, ¿eso qué? Cosecharás. Amén. De lo que siembras, vas a cosechar. Y nosotros debemos de tener la palabra de Dios bien presente en nuestras vidas para que nosotros podamos vivir como Dios quiere que vivamos. A veces dicen, yo no sé por qué me hablan así, porque tú sembraste eso en el corazón.
Yo no sé por qué me dicen esto, porque tú dañaste ese corazón. A veces toman muy a la ligera las cosas que dicen, pero no se dan cuenta el impacto que causan en la persona que lo recibe. El Señor te dijo hoy, los hombres son hechos a imagen y semejanza mía. Con esa lengua con la que me bendices, no maldigas a los que yo creé a mi imagen y semejanza. ¿A quiénes creó a su imagen y semejanza? A tu esposo, a tu esposa, a tus hijos, a tu hermano, a tu hermana, a tu prójimo, a todos los creó a imagen y semejanza de él. Por eso tengamos presente esto para ser prudentes al hablar y no dejarnos llevar por las emociones de ese momento. No podemos dejarnos llevar de esa manera, porque ojo, la enseñanza del martes nos dijo el Señor que hay de aquel por quien viene el tropiezo. Mejor es que te ates una cuerda de molino al cuello y te tires al fondo del mar. Miren qué tan drástico es el Señor. Miren qué tan drástico si somos nosotros, los hijos de Dios, los que causamos un dolor en el corazón de alguien. ¿Amén? Miren qué tan drástico es el Señor. Esto no es cosa de juego. Esto no es cosa de que, ay, no lo quise decir ya, pero le voy a pedir perdón, mañana le digo. No, no se trata de vivir así. Se trata de hacer siempre lo correcto. ¿Amén? Lucas 6:45. ¿Qué nos dice Lucas 6:45? Dice la palabra de Dios. Lucas 6:45. Dice la palabra de Dios. A ver. Estoy con otro. Ya, dice. El hombre bueno saca lo bueno del buen tesoro de su corazón. El hombre bueno saca lo bueno del buen tesoro de su corazón. El hombre malo saca lo malo del mal tesoro de su corazón. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Más claro, imposible. Amén. Más claro, imposible, dice el Señor. El hombre que es malo con su boca es porque su corazón es malo. El hombre que es bueno con su boca es porque es bueno de corazón. ¿Amén? ¿Lo entendimos todos así? ¿Lo entendimos claro como el Señor siempre nos habla? A la perfección. Amén. Gloria a Dios por eso. Acá no hay es que, no lo quise decir, ay, se me pasó, ay, no. Ya no lo voy a volver a decir. No, acá no se trata de eso. Acá el Señor está siendo claro y está siendo directo a nosotros para que nosotros lo podamos entender. Amén. Si tú eres malo con lo que dices, es porque tu corazón es malo. Si tú eres bueno con lo que dices, es porque tu corazón es bueno. Amén. No hay otra para el Señor. Nosotros como seres humanos vamos a poner mil excusas, pero el Señor lo pone así de claro. ¿Y saben para qué lo pone así de claro, hermanos? No es para acusarte, no es para hacerte sentir mal, no es para señalarte, es para que te des cuenta que algo malo está pasando, que tienes que llevárselo al Señor para que el Señor lo ordene, lo repare, lo transforme, lo arregle. Amén. Si tú te has dado cuenta que tus palabras son hirientes, que tus palabras son ofensivas, que tus palabras, es porque algo está pasando en tu corazón. Amén. Y tienes que venir al Señor y decirle, papá, ¿qué está pasando con mi corazón? ¿Qué hay en mi corazón que todavía no te he confesado? ¿Qué hay en mi corazón que todavía estoy guardando? Hay ofensa, hay dolor, hay resentimiento, Padre. Muéstramelo, Señor, porque yo quiero ser de agrado a ti. Quiero ser un hombre o una mujer con un corazón bueno para decir cosas buenas. Para eso Dios nos revela su palabra.
No nos revela su palabra para afligirnos, para entristecernos, para deprimirnos, para alejarnos, para apartarnos de él. No, esa es mentira del enemigo. Amén. Es mentira de Satanás, que busca confundir lo que el Señor hoy quiere hacer en tu vida y en la mía. Lo que el Señor quiere hacer es que nos demos cuenta que algo está pasando y que necesitamos de la misericordia, del poder, del amor, de la bondad de Dios para sacar eso que hay en nosotros y nos hace hablar cosas que no son del agrado a Dios. Amén. Eso es lo que papá busca. Eso es lo que papito quiere de nosotros. No otra cosa, porque dice su palabra que él no vino a juzgar, él vino a salvar, a redimir. Amén. Él vino a salvar. Y hoy con su palabra, él nos está salvando. Nos está trayendo ese aliento de vida para ser como Dios quiere que seamos. Efesios 4:29. ¿Qué nos dice Efesios 4:29? Les voy a dar varios versículos para que ustedes tengan ahí cada vez que quieran fortalecer su vida espiritual, van a esos versículos. Efesios 4:29, dice la palabra de Dios. No pronuncien ustedes ninguna palabra obscena. ¿Ven? Que eso tampoco le agrada a Dios. Las palabras obscenas. ¿Amén? Dice, no pronuncien ustedes ninguna palabra obscena, sino solo aquellas que contribuyan a la necesaria edificación y que sean de bendición para los oyentes. Miren el trabajo que se tomó el Padre para detallarnos lo que Él quiere que nosotros digamos. Él dice, no pronuncien ustedes, mis hijos, porque a quienes le voy a pedir cuentas de lo que hicieron son a ustedes, mis hijos, que recibieron la palabra de Dios. Dice, no pronuncien ustedes ninguna palabra obscena, ninguna palabra mala, inadecuada, no la pronuncien. Dice, sino todas aquellas que contribuyan, que ayuden, que contribuyan a la necesaria edificación y que sean de bendición para los oyentes, para los que te oyen. Que las palabras que salgan de tu boca contribuyan para edificar a las personas, para bendecir a las personas que te escuchan, no para maldecirlas. Amén. Esto es de un verdadero hijo de Dios. Que de su boca salgan palabras que edifiquen y que bendigan. Amén. Proverbios 13:3. Proverbios 13:3. ¿Qué dice Proverbios 13:3? Dice la palabra de Dios. Proverbios 13:3. El que cuida su boca se cuida a sí mismo. El que habla mucho tendrá problemas. Qué sabio es el Señor. Alabado sea su nombre. El que cuida su boca se cuida a sí mismo, porque cuidas tu corazón y todo tu ser de no ser contaminado aún con lo que tú dices. El que habla mucho, el que habla sin pensar, el que habla mucho, tendrá problemas. Tendrá siempre problemas, tendrá problemas. Amén, tendrá problemas. ¿Y a cuántos le gusta tener problemas? A ver, levante la mano. ¿Cuántos le gusta tener problemas? A nadie, ¿verdad? A nadie le gusta tener problemas. Entonces, frena tu lengua para no tener problemas. No hables mucho para no tener problemas. Proverbios 17:28. Proverbios 17:28. 17:28. Dice la palabra de Dios.
Proverbios 17, 28. Dice así. Cuando el necio calla, cuando el necio, ese que habla descontroladamente, cuando el necio calla, pasa por sabio. Lo confunden como sabio. Miren, ese que habla, hasta por... Cuando el necio calla, dice el Señor, que lo confunden como sabio, pasa por sabio. Cuando no abre la boca, pasa por inteligente. Qué inteligente es él, se queda callado y no dice nada, a pesar que lo están molestando, a pesar que le están diciendo esto, a pesar que le están hablando mal, a pesar que lo están ofendiendo, se calla. Dice el Señor, que pasa por sabio y pasa por inteligente. Gloria a Dios por eso. Miren lo que el Señor nos habla hoy. Proverbio 10, 19. Proverbio 10, 19. Vamos a seguir con Proverbio porque nos enseña muy bonito acerca de la boca. Proverbio 10, 19. Dice la palabra de Dios. Proverbios 10, 19. Dice la palabra de Dios. En las muchas palabras no falta el pecado. El que es prudente refrena sus labios. En las muchas palabras, a ver, mamita, por favor, léemelo en tu traducción, tu volumen, tu audio, por favor. Dice así. Dice, hablar mucho es de tontos, saber callar es de sabios. Amén, gloria a Dios. Hablar muchos es de tontos, claro, hablar mucho. Porque te dicen algo, sigues respondiendo al pie de la letra, pie de la letra, pie de la letra. Dice Dios que es tonto, ese que habla mucho. Pero cuando la gente te ofende, te dice cosas y tú callas, para Dios eres sabio. Para la gente, para el mundo podrás ser tonta, que te dejas, que porque le permites, que porque le dices. Ojo, para el mundo es así. Pero para Dios, que tú calles, es de sabios. ¿Amén? ¿Qué te importa más? ¿Lo que el mundo dice o lo que Dios piensa de ti? ¿Qué te importa más? Amén, hermana Sabina. Tienes que agradar a Dios. Amén. A Dios, ¿no? Claro que sí. Nosotros no somos pepita de oro para agradarle a todos los seres humanos del mundo. Amén. Por eso Dios fue tan sabio y te dijo que le agrades solo a Él. Amén. Solo a Dios. Y si Dios te dice, cuando tú callas, hija mía, eres sabia, pues caray, me voy a mantener callada para ser sabia para Dios. Pero hija, cuando tú hablas mucho y ocasionas pecado, eres necia, eres tonta para mí. Ay, caray, entonces me callo. Porque para Dios soy tonta. Entonces, calladita me veo más bonita. Y me callo, ¿verdad? Porque nosotros tenemos que entender un principio. Y este principio no lo debemos de olvidar nunca. Quien hace justicia por nosotros, quien toma venganza por nosotros, es nuestro Señor, es nuestro Padre. Él tiene tus lágrimas contadas, Él tiene quién las causó, Él tiene quién te ofendió, Él sabe quién te humilló, quién te lastimó, quién te trató mal. Él lo sabe y Él va a corregir y castigar en su momento, de la forma en el que a Él le plazca. Así es que si Dios te dice, calladita, para mí eres sabia, pues cállate y no digas nada. Si hablas mucho, para mí eres tonta, pues entonces tú decides, o quieres ser tonta para Dios o quieres ser sabia para Dios. Tú lo decides. Amén. Pero Dios te lo muestra así y te lo dice clarito para que tú sepas por qué decidir. Si refrenas tu lengua o sigues hablando. Amén. Ese era Proverbios 10. Proverbios 15, 23.
Proverbios 15, 23. Ya estamos terminando. Proverbios 15, 23. Dice, el hombre es feliz cuando sabe responder. Y qué buena es una respuesta oportuna. Mira, el hombre es feliz cuando sabe responder. Cuando tú dices lo correcto, vas a ser feliz, porque no vas a causar dolor a nadie y por ende tu corazón no se va a entristecer, no se va a enojar, no va. Por eso dice, el hombre es feliz cuando sabe responder, cuando no responde con contienda, con ira, con enojo, con amargura, con resentimiento. Amén. Por eso dice, el hombre es feliz cuando sabe responder. Y qué buena es una respuesta oportuna. Saber decir lo correcto en el momento correcto. Amén. Saber decir lo correcto en el momento correcto. ¿Qué más dice? Mateo 12:36 y aquí terminamos. Para que nos quede claro por qué para Dios es tan importante la lengua. Mateo 12:36. Dice la palabra de Dios. Mateo 12:36. Dice la palabra de Dios. Pero yo les digo que en el día del juicio, cada uno de ustedes dará cuenta de cada palabra ociosa que haya pronunciado. Amén. Con este versículo vamos a terminar el tema de la lengua. La palabra de Dios dice que nosotros vamos a dar cuentas el día del juicio por cada palabra ociosa que salió de nuestra boca, que hayamos pronunciado. Una palabra ociosa es aquella que se dijo sin pensar, es aquella que se dijo por impulso, vehementemente. Una palabra ociosa es aquella que te salió del momento. Amén. Una palabra ociosa fue esa palabra que se dijo con una mala intención. Por esas palabras que salieron de tu boca, vas a dar cuentas el día del juicio, dice el Señor. Así es que nosotros entendamos algo. Si el Señor hoy nos ha hablado acerca de este tema tan importante, debemos entender que algo el Señor quiere tratar en nuestras vidas, de todos los 14 conectados que estamos ahorita. El Señor algo quiere que nosotros entendamos. Amén. Algo quiere que entendamos. No nos airemos cuando hablamos. No ofendamos con nuestras palabras. No maltratemos con nuestras palabras. Dice que nuestra lengua tiene un veneno mortal. Dice el Señor en su palabra que el hombre bueno habla cosas buenas, el hombre de buen corazón habla cosas buenas, el hombre de mal corazón habla cosas malas. Y si Dios hoy a través de de estos versículos de la palabra de Dios que hemos leído, si Dios te ha hablado a tu corazón, has sentido que esto era para ti, pues ve al Señor y dile que te escudriñe. David le decía al Señor, Señor, yo creo que estoy haciendo lo correcto, pero escudriñame y muéstrame si hay algo en mí que a ti no te agrada. Y el Señor lo va a mostrar y te va a ayudar a cambiar eso que para ti es difícil hacer. Amén. Dice el Señor que la debilidad del ser humano es su lengua. Es su lengua. Y es por eso que por su lengua se llena de problemas.
Si nosotros no sabemos controlar nuestra lengua y no sabemos callar cuando debemos de callar, dice la palabra de Dios en Proverbios que vamos a vivir en problemas. Amén. Vamos a vivir en problemas. ¿Y a cuántos les gusta vivir en problemas? A nadie, ¿verdad? Porque Dios no nos llamó para vivir a eso. Por eso nos dio su palabra, para que a través de su palabra nosotros podamos vivir de una manera en que Él la preparó para cada hijo de Dios. Que viva bien, en paz, tranquilo. Amén. Es por eso que el Señor hoy nos habla, hermanos. Nos está hablando el Señor de una manera especial. Yo no vivo en cada hogar. Yo no sé qué pasa en sus hogares. Pero si el Señor hoy puso esta palabra es porque algo quiere trabajar ahí. De repente no eres tú, es tu cónyuge. De repente no es tu cónyuge, es tu hijo. De repente no es tu hijo, es tu hermano o alguna persona cercana a ti. Por eso es que el Señor reveló esta palabra. Para que seamos de bendición también para otras personas. Amén. Así es que recibamos esa palabra del Señor con humildad y pidámosle al Señor que escudriñe nuestro corazón. Y si hay algo de lo que tengamos que arrepentirnos, arrepintámonos delante del Padre. Y digámosle al Señor, Señor, saca todo lo que hace, todo lo que está en mi corazón que hace que yo no sea una mujer o un hombre como tú quieres, sabio, que sepa callar, Señor, que sepa pasar por alto la ofensa, Padre, que sepa perdonar, que sepa tener dominio y control para ser de tu agrado, Padre Santo. Y tenlo por seguro que el Señor te escuchará y te ayudará en esa debilidad que puedes tener tú o alguien de tu entorno. Amén. Dios los bendiga a cada uno de ustedes por estar conectados esta noche. Y Dios los siga bendiciendo con más revelación de su palabra en la vida de cada uno de ustedes. Porque sé que a través de la palabra de Dios nosotros crecemos espiritualmente y edificamos nuestras vidas. Y empezamos a andar por ese camino que el Señor ha trazado para sus hijos. Dios los bendiga a cada uno de ustedes y nos vemos el día martes con una nueva palabra de parte del Señor. Dios los bendiga, hermanos. Cuídense. Bendiciones.